Bienvenidos a Virbac Contigo, el podcast veterinario que te acompaña en tu formación. Hoy seguimos hablando sobre castración en perros y gatos con Xiomara Lucas. En el podcast anterior, que si no lo habéis escuchado, pues os animo a hacerlo, nos centramos sobre todo en los beneficios que tiene la castración, pero vamos, hoy no vamos a hablar sobre beneficios, hoy vamos un poco a centrarnos o a hablar sobre los inconvenientes que puede tener. Con lo que nada, antes de empezar, Xiomara, bienvenida aquí de nuevo a este nuevo podcast sobre castración, el segundo de la serie de 3. ¿Qué tal estás? Muy bien, aquí esperando a daros toda la información requerida. Muy bien. Bueno, como decía, hoy nos vamos a centrar en los efectos negativos derivados de la castración quirúrgica, ¿no? ¿Qué nos dirías? ¿Son muchos? ¿A qué niveles pueden afectar? Bueno, pensábamos que eran pocos. La verdad que hasta hace 20 años pensábamos que eran pocos, pero en estos últimos 15-20 años ha sido publicada muchísima información sobre todos los inconvenientes que puede tener la castración quirúrgica sobre nuestras mascotas. A lo largo de este podcast y en el siguiente vamos a ir comentando muchos de ellos, pero quizás a modo de introducción lo que me gustaría decir es que la mayoría de estos efectos se han visto más en perros que en gatos, que dichos efectos suelen estar relacionados con el momento en el que vamos a realizar la castración quirúrgica, siendo siempre mayores cuanto más temprana sea esta, y que se afectan más las razas medianas y grandes. Y en ellas principalmente van a ser las hembras las más afectadas. Dicha esta pequeña introducción, bueno, vamos a empezar a hablar de algunos inconvenientes o efectos secundarios de la castración quirúrgica. Algunos de ellos son bien conocidos por todos los veterinarios, como son los derivados de la propia cirugía, así también como los efectos indeseables que podemos tener a nivel sistémico, como por ejemplo el incremento de peso, o a nivel urinario, como puede ser la incontinencia sensible a hormonas. Sin embargo, como he dicho al principio, pues los últimos años se han ido descubriendo que muchos procesos pueden verse significativamente incrementados en su frecuencia de aparición en los animales castrados. Estas alteraciones son menos conocidas por muchos veterinarios, relacionándose principalmente con patologías involucradas con el sistema inmune, con el sistema locomotor, así como en el desarrollo de ciertos tumores, sobre todo del sistema hematopoyético. Este hecho, es decir, el constatar que ciertas razas tienen más predisposición a la aparición de estos procesos tras la castración quirúrgica, son los motivos por los cuales se está modificando la visión de cuándo realizar este procedimiento con respecto a la edad del animal, o bien de si cambiar la decisión de una castración quirúrgica a un tratamiento de esterilización temporal, como por ejemplo puede ser la colocación de los implantes de deslorelina. De acuerdo, pero antes de explicar un poco con más detalle estos efectos no negativos atribuibles a la castración quirúrgica, me gustaría saber un poco el por qué se producen o cuál es el origen de la mayoría de estos procesos o de estas patologías que aparecen de forma pues más frecuente en animales castrados. Es una muy buena pregunta. Como he dicho anteriormente, en los últimos años pues, se han ido publicando importantísimos estudios con un altísimo número de animales donde se ha correlacionado la aparición de ciertas patologías con la edad a la que se hizo la castración del animal. En muchos de estos estudios se ha observado que los animales castrados presentan una mayor probabilidad a sufrir patologías, principalmente aquellas relacionadas con el sistema inmune y el sistema inmune, y que además pueden ser de carácter heredable. Esto es importante. Para poder entender dicha relación es importante que recordemos que tanto la testosterona como los estrógenos como la progesterona influyen directamente sobre el sistema inmune. Esto es bien conocido a todos los niveles, regulando tanto el crecimiento como la diferenciación, como la supervivencia y la función de las células implicadas en la homeostasis en la inmunidad. Para que entendáis esto mejor os puedo poner varios ejemplos. En primer lugar, todos sabemos que la respuesta defensiva de la perra varía notablemente a lo largo de su ciclo estral. Una perra gestante tiene una respuesta defensiva completamente distinta a una perra que está en estro o en anoestro. Es decir, hay una modificación del sistema inmunitario dependiendo de las hormonas sexuales predominantes en cada momento del ciclo. Otro ejemplo que todos también conocéis puede referirse a la diferente respuesta inmune que presentan los cachorros machos o hembras. En el caso de los machos, la testosterona aumenta la respuesta inmune de tipo celular, mientras que las hembras, los estrógenos y la progesterona, lo que hacen es incrementar la respuesta inmune humoral, es decir, la producción de anticuerpos.
Por eso se asume que en general siempre las hembras tienen una mayor respuesta a las vacunas. Por otra parte, en los últimos años, pues en medicina humana se ha establecido una nueva ciencia que está cobrando muchísima importancia y que se denomina neuroendocrinología. Y esta ciencia lo que hace es correlacionar el sistema nervioso central con el sistema inmune y el sistema endocrino, donde incluimos el sistema reproductor. Y ya que se ha visto que los tres sistemas están íntimamente relacionados. Por tanto, cualquier alteración en cualquiera de estos sistemas va a provocar también alteraciones en los otros dos. Lo más importante, por tanto, que tenemos que tener en cuenta para entender por qué se incrementa la presencia de estas patologías que vamos a ir viendo en los animales castrados es tener en cuenta que tras la castración quirúrgica se observa un incremento significativo de la LH, ¿de acuerdo? Y hay que tener en cuenta que este incremento significativo es 30 veces superior al que encontraríamos en un animal entero. Esto es debido a que al extirpar los ovarios o los testículos, que son las gónadas que encargadas de enviar la señal de feedback negativa que regula la síntesis de LH, al quitarlos este feedback no se produce y por tanto se produce una liberación continua y exagerada o una sobreproducción de esta LH. Este aumento significativo de los niveles de LH en animales castrados lo que va a provocar de manera directa es una sobreestimulación de los receptores a la LH. Y aquí viene el punto interesante de todo esto, ya que se ha visto, o actualmente se sabe, que hay receptores a la LH en multitud de órganos, que curiosamente van a ser la mayoría relacionados con estas patologías que vamos a ir viendo. Así, actualmente os puedo indicar que ya se ha demostrado la existencia de receptores al LH no solo en el aparato reproductor, sino también en vejiga, en articulaciones, en tiroides, en piel, en adrenales, páncreas, linfocitos, ojo, bazo, es en numerosos sitios, incluso en el propio sistema inmune y en el sistema hematopoyético, entre otros muchos. Bueno, muy interesante, la verdad, que esto que has comentado, ¿no? De que un perro o un gato castrado tienen hasta, decías, ¿no? 30 veces más de LH sí, que un animal no castrado. Bueno, me imagino que ya seguiremos hablando un poco más de la LH, pero vamos a hablar rápidamente, los efectos negativos de la castración, que son bien conocidos por los veterinarios, aquellos precisamente derivados de la propia cirugía. Aunque ya, pues como digo, son bien conocidos, me gustaría de forma rápida que los repasemos. Xiomara, ¿cuáles son estos efectos negativos atribuibles a la cirugía? Todo lo que son las cirugías de castración, perro, perra, gato, gata, como pueden ser la orquiectomía, la ovarictomía, la ovariostectomía, son procedimientos rutinarios y muy frecuentes en la clínica diaria, ¿vale? Pero el hecho de que sean rutinarios y frecuentes no significa que no estén exentos tanto de riesgos anestésicos como quirúrgicos. Si cogemos un porcentaje global, el riesgo de muerte o de complicaciones con estos procedimientos se estima en global que no es muy alta, en torno al 6 al 27%. Efectivamente, este riesgo será más alto cuando realicemos estos procedimientos en perros en comparación con los gatos, porque son más sencillos, y sobre todo en animales sin una condición sanitaria controlada o bien en aquellos donde no se han realizado una valoración preoperatoria básica, que es muchas veces lo común. Además de las complicaciones derivadas de la anestesia que todos bien conocemos y que van a depender del individuo o del protocolo empleado, hay que mencionar evidentemente todas aquellas derivadas de la propia cirugía y de la laparotomía que hemos realizado en el caso de las hembras, como puede ser hemorragias, lesiones o ligadores del uréter, granulomas por cuerpos extraños, infecciones, peritonitis, abscesos, discencia de las suturas, seromas. Bueno, la lista es interminable. Además, también en el caso de las hembras podemos señalar como complicaciones de la castración quirúrgica en lo que llamamos el remanente ovárico, la presencia de piometras o piometras de muñón asociadas a dicho remanente o reacciones a la sutura, o bien el desarrollo futuro, aunque muy poco frecuente, de tumores ováricos en dichos remanentes, que hay casos publicados, que ya es mala suerte, así como la presencia de tumores uterinos si solamente hemos realizado una ovarictomía. Vale, bueno, en el podcast anterior, el primero de esta serie, recuerdo que hablamos de que la gran mayoría de los efectos beneficiosos de la castración son a nivel reproductivo. Por ejemplo, pues para disminuir ciertas patologías reproductivas, ¿no? Pero ¿podemos tener efectos negativos o efectos no deseables en el aparato reproductor que se asocien a la castración? Pues aunque la respuesta parezca increíble, es que sí. No solamente, siempre pensamos que todo es beneficioso a nivel reproductivo con la castración, pero no es así.
Aunque son muchos los procesos que evitamos como con la castración, que ya mencionamos en el anterior podcast, también hay que tener en cuenta que a veces si realizamos castraciones demasiado tempranas, sobre todo si son prepuberales, podemos provocar un infantilismo genital, que a su vez puede predisponer o acrecentar o cronificar otras patologías como vaginitis o dermatitis perivulvares, ¿no? Que pueden llegar a ser un verdadero problema porque se cronifican en el tiempo. Este infantilismo genital es especialmente delicado en gatos machos. Siempre os recuerdo que todos los gatitos de manera fisiológica, antes de la pubertad, presentan cierto grado de fimosis porque existe un pequeño pliegue que une el pene con el prepucio. Este pliegue se rompe espontáneamente durante la pubertad por acción de la testosterona. Si castramos a un gato macho antes de ese momento, además de presentar un pene más pequeño de lo normal, la persistencia de dicho pliegue puede dificultar enormemente la futura cateterización uretral de dicho animal en el caso, por ejemplo, que tenga un FUS o que en el caso que sea necesario. Y por último, aunque también parezca increíble y hay algún que otro estudio contradictorio, esto no lo tenemos del todo claro, también se ha señalado que el riesgo de que un macho padezca un tumor prostático en la edad adulta se incrementa significativamente en machos castrados, sobre todo si es a nivel prepuberal. Pero ya os digo, recientemente han sido publicados nuevos estudios donde no se encuentra dicha relación tan clara. Vale, pues mira, está bien haber repasado esto de que sí, muchos efectos beneficiosos a nivel reproductivo, pero no siempre beneficiosos. Bueno, y ahora vamos a una de las principales, o la principal, ¿no? Yo diría, preocupación que tienen los propietarios de animales castrados. Como es el hecho de que, bueno, lo castro y va a engordar después de la castración. Pero vamos a ver, ¿existe una relación clara entre la castración y la obesidad? Es decir, ¿todos los animales van a engordar después de este procedimiento? Pues volvemos a que no se puede generalizar. Esto, desgraciadamente, veis que no vamos a poder generalizar absolutamente con ninguna de las cosas que vamos a ir hablando. Sin duda, el incremento de peso es uno de los efectos secundarios más conocidos tanto por los veterinarios como los propios propietarios de los animales y que siempre se habla de ello en el momento de decidir o de realizar este procedimiento quirúrgico. Sin embargo, la afirmación de que todos los animales van a engordar después de este procedimiento es totalmente falsa. Hay diferencias según la especie. Si hablamos de los gatos, pues sí que parece existir una clara relación entre la castración quirúrgica y un mayor riesgo de obesidad, sobre todo si practicamos la castración en edades tempranas. Este incremento de peso se ve en ambos sexos, tanto en gatos como en gatas, relacionándose principalmente con un incremento en el nivel de ingesta. Como siempre digo yo, se vuelven aspiradoras. Sin embargo, pues en el caso de los perros, la obesidad es un proceso multifactorial en el que interviene no solo si está castrado o no, sino también la raza de la que estamos hablando, que influye notablemente, la actividad a la que está dirigida ese animal, la edad del animal e incluso el tipo de dueño del animal, que esto a mí pues siempre me ha hecho mucha gracia los estudios. Como por ejemplo, pues podemos mencionar que evidentemente este riesgo será mayor en razas donde ya existe de por sí una predisposición a este proceso. Todos conocemos, o la primera raza que se nos viene a la cabeza son los labradores, siendo este riesgo superior cuando el propietario del animal supera los 40 años de edad o bien muestra signos de una vida sedentaria. En el caso de los perros machos, lo que sí que sabemos con los estudios realizados es que sí que existe una clara relación entre la castración y la obesidad, o la esterilización y la obesidad. Aunque, a diferencia del gato, no influye tanto la edad a la que se realiza la castración. O sea, no va a haber más influencia porque se haya castrado antes. Otra diferencia marcada con el gato es que, en este caso, el aumento del peso no se debe tanto a un aumento de la ingesta, sino a una reducción del índice metabólico, por lo cual es un poco diferente el proceso. Sin embargo, esta clara relación entre la castración y la obesidad no se ha establecido de manera directa en la perra, donde a pesar de la numerosa información publicada al respecto, y los últimos estudios indican que no existe esta relación tan clara y que influyen todos estos factores que os he mencionado previamente. Vale, bueno, pues nada, pues está bien saber que no todos los perros o gatos o gatas van a engordar. Ahora, a ver, hemos hablado de ganar peso después de la castración como lo que sería un efecto negativo o indeseable a nivel sistémico. Pero ¿qué otros nos podemos encontrar como consecuencia de la castración?
Bueno, hay alguno que otro más a nivel sistémico. Como he dicho en la introducción, se ha descrito la presencia de receptores a la LH en adrenales y tiroides. En el caso de la especie felina sí que ha sido estudiado, tanto en machos como en hembras, se ha señalado que sí que existe una clara relación entre la castración y la presencia de diabetes mellitus, debido a una menor sensibilidad a la insulina, y que está directamente relacionada con el aumento de peso, que a su vez está directamente relacionado con la castración. También se cree que puede existir una relación con el hipotiroidismo, pero esto no está del todo significativamente demostrado. Vale. Ahora, Xiomara, recuerdo que en el podcast anterior hablaste muy brevemente, ¿no?, de la castración y la relación con la incontinencia urinaria, pero hoy sí que, ya que estamos hablando, ¿no?, o nos estamos enfocando en los efectos indeseables o efectos negativos de la castración, ¿cuál sería la relación que hay entre este procedimiento y el hecho de que haya un desarrollo de incontinencia urinaria? Pues mira, junto con la obesidad yo creo que es el inconveniente que se suele mencionar con mayor frecuencia asociado a la castración. Aunque es mucho más frecuente en perras que en gatas, también puede darse en machos y en machos de ambas especies. En gatos es muy raro, pero también puede haber algún caso señalado. Realmente lo que se trata es de una incontinencia sensible a hormonas. Generalmente empezamos con una nicturia y que se caracteriza porque puede aparecer, y esto es importante recordarlo, desde tan solo un día después de la castración hasta incluso 10 años después. Lo que sí que sabemos es que el 75% de las veces aparece entre el primer y el tercer año post-castración. Eso es donde se sitúa el gran montante, pero tenemos un amplio rango. La incidencia de este proceso en animales castrados se sitúa entre un 5 y un 20%, siendo superior en perras de más de 30 kilos de peso en la edad adulta y cuanto más temprano se realiza la castración, sobre todo en razas predispuestas. Y claro, me vais a preguntar, ¿y qué razas son estas? Pues en la traducción literal del inglés son las razas en las que muchas de ellas antes cortábamos el rabo, ¿vale? No incluyen todas, pero sí la mayoría, como pueden ser el boxer, pastoras australianas, doberman, rottweiler, pastor alemán, setter, pastor inglés. Así pues, actualmente en estas razas que ya de por sí tienen predisposición a esta incontinencia, se aconseja retrasar el momento de la castración por encima del año y medio de edad, incluso los 2 años, dependiendo de la raza, para reducir la incidencia de este proceso. Y así un poco para que recordéis por qué se da, es importante tener en cuenta que este tipo de incontinencia se debe a una incompetencia del esfínter uretral interno. Y aunque la etiología del proceso es multifactorial y muy compleja, no penséis que lo tenemos claro todo al día de hoy, lo que sí que sabemos es que en dicho esfínter existen receptores a los estrógenos. Por eso el tratamiento de toda la vida para corregir este proceso ha sido el utilizar o el administrar beta-estradiol como medicamento. También existen receptores adrenérgicos, por eso actualmente el tratamiento recomendado es dar el Propalin, que es fenilpropanolamina, que es un agonista alfa-adrenérgico. También hay receptores a la GnRH y evidentemente a nuestra queridísima LH y al FSH, por lo que también el uso de agonistas de la GnRH como la deslorelina se puede utilizar como tratamiento alternativo al Propalin cuando no funciona este. Vale. Hemos estado hablando de efectos negativos de la castración, que son un poco pues los más conocidos, ¿no?, por así decirlo. Los que más conocemos, la obesidad, la incontinencia urinaria, pero hay otros que mencionabas pues al comenzar, que no son tan conocidos y que incluso a veces son pues hasta más importantes. ¿Nos podrías aclarar qué relación, Xiomara, hay entre el sistema inmune y el sistema reproductivo? Porque creo que aquí también hay alteraciones y bueno, saber qué relación no hay entre estos dos sistemas. Lo primero importante es señalar que todo esto está en estudio todavía. Hay algunas cosas que ya hemos visto la relación directa, pero yo estoy totalmente convencida que a lo largo de los próximos años vamos a ir descubriendo más relaciones. En el año 2016, creo recordar, se publicó el primer trabajo retrospectivo en el que se describió el efecto de la castración quirúrgica sobre la incidencia de enfermedades del sistema inmune. Para que os hagáis una idea, en dicho trabajo retrospectivo, el número de animales incluidos fue altísimo. Estamos hablando de más de 90.000 animales, es decir, que ya son cifras que hay que tener en consideración. Los resultados de dicho estudio fueron muy significativos y muy importantes y se concluyó
que el riesgo relativo a padecer estas enfermedades era siempre significativamente superior en perras y perros castrados con respecto a los que estaban enteros. Entre dichas patologías, que hay una amplia variedad descrita en el artículo, pero bueno, entre las más conocidas y las que vieron una relación más directa, pues podemos mencionar la dermatitis atópica, la anemia hemolítica autoinmune, el hipoadrenocorticismo, el hipotiroidismo, que ya lo hemos mencionado, la trombocitopenia inmunomediada, la enfermedad intestinal inflamatoria y en el caso solo de las hembras, en este caso solo de las hembras, el lupus eritematoso. Como conclusión final del mismo, por tanto, habría que destacar que este riesgo en global siempre va a ser mayor en hembras. Esto ya lo hemos ido mencionando a lo largo de los podcasts. Aunque no se pudo encontrar en dicho artículo una relación significativa con respecto a la edad de la castración. Se influye la raza, se influye el sexo, pero no influye tanto el momento en el que se haga la castración. Si me preguntáis acerca de los gatos, os diré que hasta el momento no hay estudios donde se hayan relacionado estas alteraciones inmunes con esta especie, por lo menos hasta el momento. O sea, en los perros hay mucha más evidencia, sí, o hay más estudios, y en gatos poco. En los gatos no. La última pregunta de hoy, Xiomara, está relacionada con lo que llevas hablando todo el tiempo, ¿no? Sobre estos efectos negativos de la castración debido a este aumento del LH en los animales castrados. Si decimos que la LH juega un papel importante en tener mayor predisposición a desarrollar determinadas enfermedades, y que la LH decías que es hasta 30 veces superior en animales castrados con respecto a los enteros, estos efectos negativos no se deberían observar en aquellos animales en los que se ha optado por realizar una castración médica colocando un implante de eslorelina. Te lo digo un poco por el mecanismo de acción, ¿no? Que es diferente. De todas formas, bueno, explícalo tú y cuéntanos qué opinas. Claro, sí. Es que esto es una de las ventajas de la esterilización química reversible, que no tenemos este aumento de la LH. Muy resumidamente, al que esté interesado en el tema, siempre les recuerdo que tenemos un podcast donde hablamos ampliamente de ello. Podemos recordar que la desflurelina es un agonista de la GnRH que se emplea para la esterilización temporal reversible de los machos, tanto de perros como de gatos. A pesar de que su efecto inicial es agonista puro y se incrementan las concentraciones de FSH y de LH, este efecto se antagoniza más o menos aproximadamente a partir de los 10º-14º día de la colocación del implante, cesando la liberación de la GnRH y por tanto también de la liberación de, sobre todo, la LH, que es la problemática en este tema. Por tanto, con este tipo de esterilización química no hay aumento de la LH y por tanto tampoco se va a producir esta sobreestimulación de estos receptores al LH en muchos órganos causantes de estos efectos no deseables que hemos estado mencionando. Pues nada, Xiomara, por hoy hemos terminado. Nos vemos en el próximo podcast, que vamos a seguir hablando de castración, ¿vale? Gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias, Naira, un placer. Gracias por escuchar Virbac Contigo. Síguenos para estar al día de los últimos contenidos de formación veterinaria.